Hola, soy Eduardo de Árboles de Justicia 613. Te doy la bienvenida a nuestro podcast, en el cual encontrarás mensajes que traerán gozo y alegría a tu vida. Y quiero invitarte a que escuches y disfrutes el mensaje de hoy. Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Como todos los martes, me da muchísimo gusto verlos y saludarlos otra vez en nuestra iglesia, que es Árboles de Justicia 613. Les doy la bienvenida a todas las personas que nos ven o que se conectan por primera vez a este servicio. Gracias a Dios por sus vidas, por sus hogares. Y bueno, el día de hoy, como ven, no nos acompaña la pastora Midori, no pudo estar presente, pero bueno, dijo que les dijera que les mandaba un fuerte abrazo y saludos. Pues sí, como nos dijo Andy, hoy empezamos una nueva serie que me encanta, Enfócate, es la nueva serie que vamos a tener para este mes de septiembre. Va a ser poderosísima esta palabra, que tenemos que estar enfocados principalmente en Dios. Y pues bueno, quiero dar también gracias a los líderes que hacen todos estos medios posibles por los cuales nos puedes escuchar, que es Instagram, Facebook, y pues bueno, también estamos ahí a pendiente de los comentarios que quieran darnos, cualquier duda o comentario, personalmente lo atendemos. Nos pueden escribir en privado por el chat de este medio y los podemos agregar también al grupo que tenemos de Árboles de Justicia 613. En ese grupo compartimos palabra diaria, los mensajes, los resúmenes, puras cosas que edifican tu vida. Entonces, si gustas que se te agregue, nos puedes escribir en privado, o por el Facebook o por Instagram, y con gusto te agregamos a este grupo. Bueno, pues vamos a empezar con el tema de hoy, que es Enfócate, con esta nueva serie. Quiero leerles un versículo y con esto comenzamos. En Juan 4, 31 al 34 nos dice: mientras tanto, sus discípulos le suplicaban: Maestro, come algo. Él les dijo: yo tengo una comida que ustedes no conocen. Los discípulos se preguntaban: ¿le habrán traído algo de comer? Jesús les explicó: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar el trabajo que me dio. Señor, te damos gracias esta hermosa noche por este tiempo que nos permites tener en tu palabra. Sé tú hablándonos, sé tú edificando nuestras vidas, Señor. Sé tú, Señor, transformándonos en cada célula de nuestro ser, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de los corazones que están aquí dispuestos a escucharte. Gracias, Padre, porque tú ablandas, Señor, quitas estos corazones de piedra. Señor, esos son los corazones de carne más sensibles a tu voz, a tu mensaje. Que hoy no solamente escuchemos, sino que seamos transformados, que podamos llevar esto a nuestra vida, Señor, que podamos entender este mensaje para poder cambiar nuestra manera de pensar y así para mejorar nuestra manera de vivir. Te damos gracias por cada uno de los medios por los cuales nos permites llegar a todos estos hogares, a todas estas familias, Señor, que están representadas en este momento, Señor, por las que se han de conectar durante la semana. Te damos gracias, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Me encanta este versículo y quería empezar con este versículo porque aquí me habla de un claro ejemplo, y que bueno, qué mejor usar a Jesús como ejemplo, de que no se desenfocaba a lo que vino. Él se convirtió en hombre, pero el enfoque nunca lo perdió. Aquí en la parte final nos dice: mi comida es hacer la voluntad de quien me envió y terminar el trabajo que me dio. ¿Quién le dio? El Padre, su Padre, nuestro Padre. Él venía por un propósito y al convertirse en hombre, tenemos que entender que también tenía necesidades de alimentarse, de las necesidades que tenemos diarias. Él tenía también todas estas necesidades, pero sin embargo, él no perdía el enfoque, aunque los discípulos extrañaban: bueno, ¿cuál es tu comida? ¿Cuál es tu alimento? Y obviamente él también se alimentaba, pero él nunca se desenfocó. Él decía: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar el trabajo que me dio. Y así es como nosotros tenemos que seguir este enfoque. No podemos desenfocarnos, tenemos que seguir, buscar este propósito, y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Les voy a ir enumerando algunos puntos por los cuales podemos permanecer, el por qué permanecer enfocados y cómo mantenernos enfocados.
Esto del enfoque se me hace mucho como cuando va uno al oculista. Digo, los que usamos lentes me van a entender un poquito más, y los que no usan lentes no tienen que ir al oculista para checarse. Pero bueno, este es un ejemplo. Cuando vas al oculista, pues, bueno, los tiempos han cambiado y hay máquinas más modernas, pero te siguen poniendo esos lentes como de fierro y te van poniendo lentecitos y te van quitando y poniendo hasta el punto de que tú ya tengas ese enfoque perfecto de lo que quieres, de lo que estás viendo. Y me imagino esos cristales que te van quitando y poniendo, agregando o quitando. Es como Dios queriendo, a lo mejor poniéndote pruebas o aflicciones o pruebas que vas a pasar con 10, o te va quitando cosas de tu vida que no te dejan nada bueno porque no enfocaste bien, es demasiado aumento. Y así hasta que Dios te pone el enfoque perfecto. Y ya que tienes ese enfoque perfecto, que ves todo hasta brilloso, y ves, es cuando realmente entendemos que estamos enfocados en lo que Dios quiere para nosotros. ¿Para qué? Para un propósito que es el propósito de Dios para nuestras vidas. Y una vez que estás ahí, hay que mantenernos. Y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Por qué? Vamos a poner el número uno. ¿Por qué enfocarnos? Porque enfocarnos en el propósito de Dios. Para enfocarse en Dios y mantenernos en ello, necesitamos mantenernos activamente involucrados en su propósito. Aquí es bien importante entender que ya no es nosotros, sino ya no somos Eduardo, que tenemos que quitarnos esa parte. Tenemos que entender que somos un propósito, somos un propósito de Dios, es un propósito de Dios en nosotros para nuestras vidas. Ya no es hacer al día a día nuestra voluntad, sino de cada día buscar el propósito que tiene Dios para nosotros. Cuando practicamos de la obra de Dios, antes que perseguir nuestras ambiciones egoístas, nos enfocamos en Dios en una forma más fácil. O sea, cuando nos despojamos de esa parte que nosotros tenemos como humanos, que es ser a lo mejor ambiciones egoístas, que solamente es pensar en nosotros. Dios no quiere eso. Dios quiere que su propósito sea ver por el prójimo, ver por los demás. Y entonces es más fácil cuando nos despojamos de eso, no desenfocarnos de lo que Dios quiere diario para nosotros. Entonces, número uno es enfocarte en el propósito de Dios. Número dos es desarrollar. Dios dice que para poder enfocarnos de una manera a su propósito, tenemos que desarrollar un dominio propio. Tenemos que desarrollar el dominio propio. Cuando desarrollamos buenos hábitos y sometemos nuestra voluntad a la razón, debilitamos nuestra capacidad de enfocarnos en Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando queremos que nuestra razón haga nuestra voluntad, somos débiles para poder tener la capacidad de enfocarnos en lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, tenemos que fortalecer nuestro dominio propio. Por el contrario, cuando desarrollamos dominio propio, podemos poner las prioridades de nuestra vida en orden. Entre ellas, la primera de todas, el darle el primer lugar a Dios. Esto es lo más importante. Cuando tenemos dominio propio, cuando sabemos que ya tenemos esos dominios propios, es cuando nos damos cuenta que nuestra prioridad es Dios, que en todo lo que hagamos, primeramente está Dios. Y eso me refiero en todo. Si tú desde que amaneces, tu prioridad es Dios, pero ahí lo dejas y te vas a la otra parte que es tu trabajo, pero dices, ya Dios ya no me sigue, entonces te estás desenfocando y estás sacando a Dios de tu día a día. Y Dios no puede estar de ratitos contigo. Dios vive en ti y tiene que ser tu prioridad. Y siendo tu prioridad, tú vas a estar viviendo enfocado en todo momento. Pero para esto tenemos que desarrollar nuestro dominio propio. La Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Esto lo dice en Gálatas 5, 22 al 23. Si realmente queremos mantenernos enfocados, empieza por recibir y permitir la obra del Espíritu de Dios en nuestro ser. Y en base a esto vamos a dar ese fruto que es el dominio propio y daremos, con ese fruto vamos a dar todos los frutos. Darás ese fruto y muchos otros más. Entonces, hay que fortalecer nuestro dominio propio, tener esa sabiduría espiritual para que este dominio propio
nos dirija por las prioridades enfocadas en Dios y no por las de nuestra voluntad y de nuestra razón. Número 3, enfócate en la visión de Dios. Tenemos que ver cuál es la visión de Dios para nuestra vida. Podemos conocer la visión de Dios para nuestra vida por medio de su voluntad, la cual nos ha sido revelada en la Biblia. En la Biblia es donde vamos a entender cuál es la voluntad de Dios hacia nuestra persona. No nos podemos decir que estamos enfocados en la palabra, que estamos enfocados en Dios, si no conocemos de la visión de Dios, que solamente la podemos entender y la podemos encontrar en la palabra. Cuando priorizamos diariamente la voluntad de Dios para nosotros, estamos en el camino correcto para enfocarnos en lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Cristo tenía una sola prioridad en su vida. Jesús les dijo: mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Él no se desenfocaba, y es la parte con la que tenemos que seguir este ejemplo de Jesús. No perder este enfoque, que es hacer la voluntad del Padre en nuestras vidas. Punto número 4. Mantén tu enfoque en Dios, no en lo terrenal. Y esto se los hemos dicho en otras series, que tenemos que poner la mirada en el cielo, tenemos que poner el enfoque, tenemos que poner nuestra visión, nuestra mirada en lo que Dios quiere y no en lo que es esta tierra. A esto podemos perder tanto en nuestros afanes cotidianos, que perdemos de vista lo realmente importante. Cuando estamos perdiendo de vista lo que realmente, cuando no estamos con estos lentecitos muy bien enfocados, empezamos a perder el enfoque de lo que realmente es importante. ¿Qué es importante? El propósito de Dios para nosotros en nuestra vida. Ok, estos son los puntos por los cuales es importante enfocarnos, enfocarnos con una visión de Dios, enfocarnos en el cielo, no en la tierra, enfocarnos según el propósito de Dios, tener este dominio propio para poder saber cuál es el enfoque que tenemos que buscar. Pero a lo mejor me va a decir, bueno, todo esto suena muy bien, pero ¿cómo podemos mantenernos enfocados en esto? Podemos mantenernos enfocados en Cristo, porque la palabra dice, tenemos que mantenernos enfocados todos los días. No podemos enfocarnos hoy y mañana ir sin los lentes, que nos vamos a estar tropezando porque ya no estamos cuadrando bien, enfocando bien lo que Dios quiere para nosotros, y entonces nos empezamos a tropezar, empezamos a hacer cosas erróneas, empezamos a hacer cosas que no deberíamos hacer. Entonces, hay que mantenernos enfocados, hay que mantener el propósito de Dios, hay que mantener este dominio propio, la visión de Dios, hay que mantener este enfoque de Dios en el cielo y no en la tierra. Y pues para podernos mantener enfocados, también tengo unos puntos con los cuales te voy a aconsejar cómo mantenernos enfocados. Número 1, ten cuidado de las preocupaciones de la vida. Este es el principal. Las preocupaciones de este mundo y el deseo de riquezas pueden hacer que las personas ya no estén enfocadas en Cristo. Cuando nos empezamos a preocupar por otras cosas, nos dejamos desenfocar, como les decíamos, de lo que es importante, que es Cristo en nuestra vida. En Mateos 13:22, Él nos dice, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas las ahogan, de modo que estas no llegan a dar fruto. Mateo 13:22. Hay que enfocarnos en lo que es Cristo. Ten cuidado de las preocupaciones de la vida, porque si tú te enfocas en las preocupaciones de tu vida, en tu día a día, te vas a envolver en ellas y entonces te vas a agobiar en tus preocupaciones y cada vez va a ser más difícil salir de ellas. Pero como dice en la palabra, si nos enfocamos en lo que es Cristo, si nuestra vida está enfocada al propósito de Dios para nuestras vidas, va a haber preocupaciones, van a haber afanes, van a haber pruebas, claro que la van a haber, pero si no perdemos el enfoque y nos mantenemos enfocados con los lentes correctos, viendo claramente que nuestro camino es hacia Dios, que nuestro camino es Cristo, que nuestro camino
es perfecto y es agradable, todas estas preocupaciones se van a ir resolviendo, van a ser resueltas por añadiduría. Entonces, no perdemos este enfoque. Muchas de estas actividades son incluso buenas, como pero cuando se les da el nivel incorrecto de prioridad, pueden alejarte del enfoque de Dios. Perdón. Todas esas actividades, todas las pruebas por las que vas a pasar, todo lo que llegue a tu vida, dice Dios que no te va a mandar nada que tú puedas superar. Son buenas para tu vida porque te van a hacer mejor, te van a hacer pasar las pruebas, vas a aprender, vas a crecer como persona, como espiritualmente, pero si no las ponemos en el nivel correcto y les damos prioridad a las preocupaciones y dejamos darle prioridad y enfocarnos en Dios, entonces es cuando vienen los problemas. Por ejemplo, ¿es importante trabajar? Claro que es importante trabajar. Para atender las necesidades de tu familia, pues claro, tenemos que trabajar, pero estar consumido por el trabajo puede reemplazar el propósito de Dios. Un ejemplo nos pasó en la iglesia, teníamos una persona que iba todos los días muy afligida, que no encontraba trabajo y que estaba muy mal, y pues pedía que oráramos porque consiguiera trabajo, y sí, oramos por su familia, porque consiguiera un trabajo en el cual le pudiera dar gloria, honra, y orábamos por esta persona. Y finalmente consiguió el trabajo, fue a dar gracias, que tenía el trabajo ideal, el que siempre había deseado y que estaba muy contento, pero de repente empezó a faltar y empezó a faltar. Pues bueno, lo empezamos a buscar y que nos decía, no, es que ya no tengo tiempo, tengo muchísimo trabajo, ya no me da tiempo de ir a la iglesia, ya no me da tiempo de ir a los otros servicios, y es que tengo mucho trabajo y tengo mucho trabajo. Pues bueno, no quiero platicarte mucho cómo le fue en la vida o en el trabajo que tenía, pero obviamente perdió el enfoque y llegaron muchos problemas a su vida. Y no fue porque Dios lo castigara, sino que perdió el enfoque de lo que era importante. Dios le dio ese trabajo que tanto le pidió, lo pidió enfocadamente, digamos, correcto, pero una vez que lo obtuvo, se alejó, se apartó y le quitó esa prioridad, se desenfocó de lo que eran las prioridades, lo es importante darle su lugar y seguir los propósitos de Dios, y se envolvió y le dio la preferencia al trabajo, y vinieron pues problemas para su vida. Entonces, es bien importante, todo es bueno, todo es agradable, todo lo que Dios, todas las bendiciones que nos pueda dar, que tú puedas disfrutar, viajes, trabajo, todo lo que Dios te ponga a tu alcance, claro que son buenas, pero tenemos que darle el lugar correcto a cada cosa y darle la prioridad a Dios, y eso nos va a reflejar que estamos correctamente enfocados. Número 2, ¿cómo permanecer enfocados en Cristo? Número 2, buscar a Jesús, buscar a Cristo diariamente. Diariamente tenemos que buscarlo. Nosotros apenas nuestro teléfono se empieza a descargar y lo tenemos que enchufar. Y es de diario, si no se descarga y deja de funcionar. Y tú, antes de que mi teléfono lo quieras conectar, pues funcionamos de la misma manera. O también como en el alimento, deja de comer un día y te vas a sentir cansado, te vas a sentir de malas, no vas a rendir lo mismo. Y entonces es cuando vemos que estamos desenfocados. Entonces, esto no es un día, no es de los martes del servicio, de los domingos de servicio, esto es de todos los días. En este punto, el punto número 2 es, les digo, busca a Jesús diariamente. En Lucas 9:23 dice, dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Esto es de todos los días nos tenemos que negar a nosotros, todos los días tenemos que dejar de hacer nuestra voluntad, dejar de razonar para nosotros, quitarnos de ese egoísmo para buscar el propósito de Cristo en nuestras vidas. Entonces aquí dice, todos los días tenemos que llevar su cruz, todos los días nos tenemos que negar a nosotros. ¿De qué se refiere con llevar su cruz? No lo es como algo de sufrimiento, sino es hacer su voluntad, es ser como Él es. Entonces hemos dicho, tenemos que buscarla. Todo nuestro propósito es ser lo más semejante al varón perfecto que es Jesús, y Jesús en toda su vida que estuvo hecho hombre cuando vino, Él siempre estuvo 100% enfocado, que era hacer la voluntad de su Padre
y hacer el trabajo al que Él vino. Nosotros tenemos que tener el mismo propósito, hacer la voluntad de nuestro Padre y hacerlo como Él lo haría. Tenemos que hacerlo como casi como cultural. De repente, espiritualmente lo estacionamos mucho en un servicio, en dos servicios, y creemos que con ese alimento ya tenemos para no desenfocarnos el resto de la semana. Y pues cada día, dice la palabra, cada día tiene su propio afán. Entonces no nos podemos desenfocar ningún día. Número 2, aférrate a Jesús hasta en los sufrimientos. Date cuenta de que soportaremos el sufrimiento, porque Él dice que no nos mandará nada que no podamos soportar, que todo lo podemos así. Y en 2 Timoteo 3:12 dice, asimismo serán perseguidos todos los que quieren llevar una vida piadosa con Cristo Jesús. Aquí de repente reaccionamos mucho por la gente, ¿no? Cuando nos ven, a lo mejor tú quieres platicar con alguien que a lo mejor estás pasando por un problema o que tienes una situación, es que la gente es ciertamente a lo mejor grosera porque no conoce la palabra y te dice, pues no que muy cristiano, no que tú todo lo puedes, no que tenemos las puertas abiertas a todo y tú crees, todo este tipo de cosas pues nos desaniman y aquí les digo en este punto, nos tenemos que aferrar, tenemos que fortalecer esa fe, que no importa lo que nuestro entorno diga, porque este entorno lo que quiere hacernos es desenfocarnos de lo que es importante, desenfocarnos de que tenemos que seguir siendo fiel, desenfocarnos de que tenemos que seguir por ese propósito de Dios, que va a haber situaciones, sí la va a haber, y dice, aférrate a Jesús cuando las tengas. ¿Por qué? Porque mucha gente flaquea en estas situaciones y el entorno no ayuda y te jala y entonces tu enfoque se pierde por completo. Entonces tenemos que aferrarnos a Jesús, no importa por qué estemos pasando, tenemos que enfocarnos en que Él tiene la solución de todo. Punto número 4, estudiar la palabra de Dios a diario. Conocer y buscar a Dios lo podemos hacer en una oración, poner el día en sus manos, como en el punto 2 que les decía, eso es buscar a Jesús todos los días y llevarlo en tu pensamiento y enfocarte en lo que Él quiere para ti, buscar su propósito, pero también en este punto nos dice que tenemos que estudiar su palabra. Podemos mantenernos enfocados aprendiendo regularmente de la palabra de Dios. En el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, no basta solamente con buscarlo, no basta solamente con aferrarnos a Él, no basta solamente con cuidarnos de nuestras preocupaciones y ponerlas en sus manos. Aquí dice en este punto tenemos que estudiarlo, tenemos que estudiar su palabra y la única forma de hacerlo es buscarlo en la Biblia, leer un devocional, a lo mejor aprenderte un versículo, mejor habemos gente que la retención a veces es un poco complicada, pues un versículo por semana, o ahorita hay audiolibros con versículos, y hay muchas formas en las cuales nosotros podemos no solamente buscarlo, sino estudiar su palabra. Punto número 5. Pasar tiempo con otros creyentes. Podemos mantenernos enfocados en Cristo pasando tiempos con otros creyentes, preocupándonos los unos por los otros, a fin de estimularlos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlos algunos, sino animándonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Esto lo dice en Hebreos 10, 24 a 25. En este versículo Dios nos invita a que nos unamos los creyentes en la palabra para que nos motivemos en amor unos a otros. Y es bien importante. A nosotros nos llegó a pasar, de repente dices, bueno, es que tengo unos problemas, a lo mejor de matrimonio, tengo unos problemas de matrimonios y quieres platicarlo y quieres desahogarte, y lo más común es que a lo mejor una mujer busca a su grupo de amigas y está con el grupo de amigas y ¿qué creen? Y fíjense que ando muy mal y que porque anda
anda haciendo cosas indebidas o te empiezas a quejar. Y normalmente los que no están en la palabra, déjalo, tú vales más, tú eres más importante, él ya no te quiere, y te empiezan a dar esos consejos que te desenfocan totalmente del propósito de Dios. Y entonces ya no estamos viendo la parte del propósito que es sanar tu matrimonio, es cuidarlo, es luchar por él. Entonces nuestros enfoques empiezan a cambiar. ¿Por qué? Porque no estamos enfocándonos en lo que es importante, que es primero enfocarnos en Dios, y Dios tiene un propósito para tu matrimonio. Y una vez que pones todo esto en las manos de Dios, enfocado en que Él tiene un propósito para tu matrimonio, la solución a tu matrimonio es otro. Entonces, en este punto, pues sí, el ambiente en el que tú estás influye. Y entonces, sí hay que ver con este dominio propio que les comenté en el punto número 2 de cómo enfocarnos en Dios, es tener este dominio propio de saber qué es lo que realmente te construye, cuáles son los consejos que realmente puedes tomar y no los que te destruyen. Tenemos que tener este dominio propio de desechar lo que no es bueno para nosotros y no perder el enfoque que primordialmente es estar en Dios en nuestras vidas, este enfoque de seguir el propósito que tiene Dios para nosotros, este enfoque que es vivir en Cristo, vivir para Dios. No vivimos nosotros, más Dios vive en nosotros, y este es el enfoque que tenemos que tener todos los días de nuestra vida. Y bueno, bíblicamente tenemos varios ejemplos. Hay muchos, pero yo quería tocar a lo mejor unos de los hombres bíblicos que realmente estuvieron muy enfocados. Hay muchos, nada más voy a tocarlo de 3. El primero que quiero tocar es Jesús, obviamente. Es el ejemplo que tenemos que seguir. Él siempre se mantuvo enfocado en el Padre y en su propósito que era a lo que su Padre lo mandó, y era cumplir con su propósito. Pero otro increíble que fue Noé, predicó el mensaje de Dios por más de 120 años y construyó fielmente el arca que Dios le encomendó. Si él se hubiera hecho el caso a su entorno, que lo tiraban de loco, y él perdía el enfoque que era muy claro para él, porque Dios le habló muy claro de lo que tenía que hacer y le dio la prioridad y no se desenfocó, se mantuvo enfocado, la mirada bien puesta en el cielo y no en la tierra, y él cumplió con ese propósito, y fue Noé un ejemplo de una persona enfocada. Entonces, si Dios nos habla en nuestra vida, si Dios nos está hablando porque le damos esa prioridad en nuestra vida, escuchemos su voz y obedezcamos, porque en la obediencia están las bendiciones, en la obediencia está todo lo que Dios tiene para nosotros. Dios agrada de la obediencia, y ahí es cuando nos enfocamos y obedecemos porque estamos en el camino correcto y vamos por el propósito de Dios, y es cuando empezamos a ver bendición sobre bendición y sobre bendición y sobre bendición, y sobreabundará nuestra vida. Entonces seamos como Noé, no nos dejemos distraer por el entorno. Otro de las personas bíblicas ejemplar, Job, aunque se vio sometido a las peores calamidades, siempre aceptó la voluntad de Dios. Por todo lo que pasó, todos sabemos la historia de Job, le fue quitando y quitando y quitando y quitando y quitando y quitando, pero él no se desenfocó, él siempre aceptó la voluntad de Dios. Él dejó de hacer su voluntad porque sabía que eso era la voluntad de Dios. Al final de cuentas tenía algo perfecto para su vida. Sin embargo, hasta dejar de escuchar a su esposa que le dijo que maldijera a Dios, él le dio la prioridad. Y sí, tu esposa es muy importante, pero también primeramente es Dios, el enfoque es Dios. Y obviamente, bueno, Dios no nos va a dar una esposa así porque oramos y la pedimos correctamente y no nos desenfocamos. Y Job fue un ejemplo de una persona enfocada totalmente en el propósito de Dios. Y bueno, también quiero tocarles bíblicamente ejemplo. También hay varios ejemplos de los que perdieron totalmente el enfoque, y para que nos demos cuenta de la diferencia de lo que nos puede traer. Ya les dije lo que nos puede traer enfocarnos y lo que nos puede traer desenfocarnos. Y uno de ellos fue Adán, el primer desenfocado
bíblicamente hablando, pues fue Adán, perdió su enfoque en Dios por un momento cuando decidió comer el fruto prohibido, aunque Dios le restauró con amor. Claro, Dios lo restauró con amor, pero bueno, a través de ese desenfoque, Adán, pues bueno, cayó el pecado y cayó el pecado para toda la humanidad. Y entonces yo lo pienso y digo, a veces desenfocarnos no solamente nos puede afectar a nosotros, desenfocarte de lo que es el propósito de Dios, de no buscarlo diariamente, de no estudiar su palabra, de no darle la prioridad que es en tu vida, también puede afectar a tu familia, puede afectar a tus hijos, puede afectar a tu matrimonio, puede afectar a tu trabajo, puede afectar con tus relaciones con tus padres. Todo este desenfoque, a veces sin darnos cuenta, porque le diste la prioridad a otras cosas, como le sucedió a Adán, pues vino el pecado y vino el pecado para toda la humanidad, ¿no? Eso fue un enfoque a dimensiones a lo mejor enormes, pero a ciertas dimensiones de nuestra vida, desenfocarnos, pues también pueden ocasionar problemas en nuestro círculo, que es nuestra familia, o con la gente con la que convivimos. Otra persona que totalmente desenfocada, pues fue Caín. No tuvo un corazón humilde a Dios, fue el primer asesino de la historia. Dios tuvo misericordia de él y no permitió que nadie lo asesinara, ¿no? Sin embargo, bueno, Dios lo perdonó, lo cuidó, ¿no? Pero fue totalmente una persona totalmente desenfocada, ¿no? Entonces, cuando uno se desenfoca, perdemos, no vemos bien, no vemos correctamente y podemos cometer muchos errores, muchos errores de los cuales después salir puede ser un problema. Entonces, demos esta prioridad, no nos desenfoquemos, demos esta prioridad a Dios en nuestras vidas, demos esta prioridad que en Él todo lo podemos, que en Él todo lo podemos, que todo lo tenemos, que todo es bueno, todo es agradable, todo es perfecto cuando nos enfocamos en Él, en su propósito y en lo que Él tiene para nosotros en nuestra vida. Él dice que llevemos su yugo, que es ligero, y Él llevará el nuestro, que es pesado, y Él nos va a quitar todo lo que nos agobia, que todo lo que nos pueda preocupar, mientras no perdamos el enfoque y nos enfoquemos en Él para nuestras vidas. Y quiero terminar con un versículo que me gustó mucho, que es Hebreos 12, 1 al 2. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos de lastres que nos estorba, en especial del pecado que nos asadia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así dice la palabra, que estaremos conjuntamente sentados al trono de Dios, conjuntamente con Cristo, pero nos dice, perseveremos, vamos por una carrera que es esta vida, pero no nos desenfoquemos. Esta vida va a tener obstáculos, va a tener situaciones, pero no nos pongamos, no nos desenfoquemos de la meta, que es de estar con Dios, estar con Jesús, de tenerlo en nuestra vida. Ese es nuestro propósito, esa es nuestra meta. Fijemos nuestra mirada en Jesús y no en el entorno, porque el entorno se resuelve mientras vayamos y nos enfoquemos directamente en lo que Dios tiene para nosotros y pongamos la mirada totalmente en Él. Muchísimas gracias. Queremos terminar orando por cada uno de ustedes y por sus vidas. Señor, muchísimas gracias por tu mensaje. Muchísimas gracias, Señor, por cada una de las personas que el día de hoy se conectaron, Señor. Pero pedirte que podamos tener este enfoque en nuestra vida, que no nos desenfoquemos de lo que es importante, que podamos tener la mirada perfecta en ti, que nuestro corazón, Señor, a través de ti sea el que nos dirija, el que nos guíe, el que nos oriente, Señor, por todo buen camino, Señor. Que nuestra voluntad, Señor, sea sometida, Señor, para una voluntad que sea la tuya, que es perfecta, que es agradable para cada uno de nosotros, Señor. En tus manos ponemos cada uno de nuestros sueños, de nuestros anhelos, Señor, de nuestras situaciones, nuestro día a día, Señor.
nuestras familias, nuestros padres, nuestros hijos, Señor, los ponemos en tus manos, Señor, porque nosotros enfocados, Señor, seremos de bendición para cada uno de ellos, porque enfocados, buscándote, siguiendo, Señor, tu propósito, dejándonos guiar, dejándonos dirigir por ti, Señor. Sabemos que somos ya bendecidos, pero seremos guiados de bendición en bendición por tu palabra, Señor, y así poder sobreabundar en todo lo que tienes para nosotros y para nuestro alrededor, para nuestras familias, para nuestros hijos, Señor, para nuestros padres. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por haberse conectado. Los esperamos el próximo martes por este mismo medio. En el grupo, bueno, mandamos los servicios que tenemos durante la semana. Ayer fue el de nosotras, que es un tipo de mujeres muy bonito. Tenemos el de jóvenes, tenemos el de niños el domingo, el de oración de los viernes. Si quieres más información sobre horarios y todos, agrégate al grupo que tenemos o pide a alguien que te agregue, con gusto te agregamos. Que tengan una excelente semana, les mando un fuerte abrazo, les amamos, mi esposa les manda un fuerte saludo y bendiciones para todos.